Ella era una huérfana, exiliada, invisible para el mundo. Pero el cielo ya había elegido su nombre. Cuando un imperio entero se preparaba para exterminar a su pueblo, Dios silenciosamente movía las piezas. Y la pieza más improbable era una mujer llamada Esther. La historia de Esther se desarrolla en un periodo sombrío para el pueblo judío. Estaban lejos de casa, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos del altar. El exilio babilónico había dispersado las tribus, y ahora muchos judíos vivían bajo el dominio del imperio persa, el más poderoso de la tierra. La mayoría se había adaptado a la nueva cultura. Algunos ocultaban su fe, otros intentaban mantener viva la llama de la alianza con Dios. Pero algo era seguro: los días eran difíciles. Las promesas de gloria parecían lejanas, y muchos se preguntaban, ¿Dios todavía está con nosotros? Y es justamente en ese escenario donde comienza la historia de Esther, uno de los libros más intrigantes de la Biblia, y el único que no menciona directamente el nombre de Dios. Pero irónicamente, también es el libro donde su mano es más visible entre bastidores. La narrativa tiene como escenario la ciudad de Susa, una de las capitales del imperio persa. Allí estaba el palacio real, donde reinaba Asuero, o Jerjes, como también es conocido en la historia secular. Un rey con autoridad sobre 127 provincias que iban desde la India hasta Etiopía. Estamos hablando de una estructura de poder colosal, donde leyes inmutables eran decretadas con el sello del rey, y una simple palabra podía significar vida o muerte. Es en ese ambiente que surge una joven llamada Hadasa, su nombre hebreo. Pero entre los persas, ella era conocida como Esther. Esther no era una mujer común. Aunque el mundo no conocía su nombre, el cielo ya había separado su misión. Era judía, huérfana desde muy joven, criada por su primo Mardoqueo, un hombre íntegro y fiel que la trataba como hija. Ambos vivían en Susa, intentando sobrevivir a la opresión cultural sin perder su identidad espiritual. La infancia de Esther no estuvo marcada por privilegios. Creció entre dos mundos, siendo enseñada a confiar en el Dios de Israel, pero conviviendo con las exigencias de una cultura pagana. Aún así, llevaba dentro de sí una belleza rara y una fe silenciosa, que pronto resonaría en todo el imperio. Una de las bellezas más profundas del libro de Esther es justamente su silencio. No hay visiones, no hay ángeles, no hay profetas, ningún milagro sobrenatural ocurre a los ojos humanos. Pero hay algo más poderoso que todo eso: la providencia divina. Una serie de coincidencias tan bien alineadas que solo Dios podría orquestarlas. Cuando parece que Dios está en silencio, en realidad Él está operando con precisión quirúrgica. Y eso fue lo que hizo, comenzando por derribar a una reina. A veces creemos que el silencio de Dios es abandono, pero Esther nos muestra que su silencio es plan, que cuando nada parece estar ocurriendo, Él está alineando todo, usando incluso el exilio, el luto y la humillación para un propósito mayor. Puede que tú estés en exilio ahora, pero Dios sabe exactamente dónde estás. Él no se ha olvidado de ti. Y fue en un banquete regado con vino y vanidad que cayó la primera ficha de dominó. La reina Vasti se niega a obedecer una orden pública del rey, y sin saberlo, abre camino para que una huérfana desconocida sea elegida por Dios para cambiar el destino de una nación. El libro de Esther comienza con una imagen clara de quién era el rey Asuero. Un hombre poderoso, pero vanidoso, orgulloso, pero vulnerable a la adulación. Un rey que usaba banquetes para demostrar su fuerza, pero cuyas decisiones más importantes eran tomadas
bajo la influencia del vino, gobernaba un imperio colosal, y como un emperador de su tiempo, decidió exhibir su dominio con grandeza. Organizó una fiesta descomunal, un banquete de 180 días. Así es, medio año de celebración ininterrumpida, con gobernadores, príncipes, militares y los hombres más influyentes de todas las provincias. Era más que un evento social, era un gesto político. El rey quería reafirmar su gloria y consolidar alianzas. La Biblia describe el patio donde ocurrió la celebración como un lugar esplendoroso. Había cortinas de lino blanco y azul, sujetas con cordones de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Sofás de oro y plata estaban sobre un piso de mosaico de mármol, alabastro, nácar y otras piedras preciosas. Ester 1:6. Era el escenario ideal para impresionar, pero también un terreno fértil para decisiones precipitadas. Justo después de los 180 días de fiesta oficial, el rey aún promovió un banquete extra de 7 días solo para el pueblo de la ciudad de Susa. Nada parecía suficiente para satisfacer su ego inflamado. Durante ese segundo banquete, ya en la cúspide de la euforia y del vino, Asuero comete un error. Ordena que su esposa, la reina Vasti, se presente ante los hombres usando la corona real para mostrar su belleza. La Biblia no entra en detalles sobre cómo fue dicha esta orden, pero el contexto indica que se trataba de una exhibición humillante. Él quería convertir a su esposa en un trofeo ante los invitados, y fue entonces cuando ocurrió algo improbable. Vasti se negó a obedecer, pero la reina Vasti rehusó venir conforme a la palabra del rey por medio de los eunucos. Por eso el rey se enfureció mucho y su ira se encendió en él. Ester 1:12. El rechazo de Vasti fue más que un gesto personal. En aquella cultura, eso era visto como una amenaza al orden social. Si la reina desobedecía al rey, otras mujeres podrían seguir su ejemplo. El machismo estructural de aquella época no permitiría que ese precedente permaneciera. Los consejeros del rey pronto lo alertaron. No solamente contra el rey pecó la reina Vasti, sino también contra todos los príncipes y todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, pues la noticia del hecho de la reina llegará a todas las mujeres. Ester 1:16-17. Entonces, con base en ese riesgo a la autoridad masculina, los príncipes sugirieron un castigo ejemplar, la destitución del título de reina y su reemplazo. Asuero estuvo de acuerdo. Y así Vasti fue desterrada de la presencia del rey y de la historia bíblica. Lo que parecía solo una crisis conyugal se convertiría en el punto de partida para el plan de Dios. La caída de Vasti preparó el trono para Ester. Y fíjate, qué impresionante, ni Ester, ni Mardoqueo, ni el pueblo judío estaban involucrados en ese momento. Dios estaba actuando sin que nadie lo supiera. Como un autor invisible, él ya escribía la siguiente escena de la salvación. Vasti salió para que una huérfana sin nombre pudiera entrar. La soberanía divina es así. Incluso cuando todo parece caos, Él está en control. Muchas veces vemos puertas cerrándose y pensamos que es el final. Pero tal vez Dios solo está quitando lo que ocupa el lugar de la promesa. Cuando algo cae, Dios ya ha preparado a quien se levantará, así como Ester aún ni imaginaba lo que estaba por vivir. Tú también puedes estar a pocos pasos del propósito de Dios para tu vida. Aunque hoy aún parezcas insignificante, con la caída de Vasti, el rey y sus consejeros lanzan un nuevo decreto, que todas las jóvenes más bellas del imperio sean llevadas al palacio. Comienza una búsqueda nacional por una nueva reina, y entre miles de candidatas está una joven discreta, desconocida, pero elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Con Vasti depuesta, el trono estaba vacío.
Y la decisión de los consejeros del rey fue rápida. Se emitiría un nuevo decreto en todo el imperio. El plan era claro. Jóvenes vírgenes y hermosas serían seleccionadas de todas las 127 provincias del imperio persa. Cada una sería llevada al harén del Palacio Real en Susa. Allí pasarían por un riguroso proceso de preparación antes de ser presentadas al rey, quien elegiría entre ellas a la nueva reina de Persia. Esa decisión no fue solo política, fue histórica, y sin saberlo, los propios persas estaban abriendo espacio para que Dios colocara a una judía en el trono más poderoso de la tierra. Lejos de las luces del palacio, en un barrio común de la ciudad de Susa, vivía una joven llamada Hadasa. Huérfana de padre y madre, había sido criada por su primo Mardoqueo. Su nombre persa era Esther, y su belleza era notable, pero no era solo eso lo que la hacía especial. Esther era humilde, reservada, prudente y, sobre todo, temerosa de Dios. Ella no imaginaba que su vida cambiaría para siempre cuando los oficiales del rey golpearon a su puerta. Su apariencia llamaba la atención, pero sería su fe silenciosa la que conquistaría los cielos. El harén real era un mundo aparte. Cada joven seleccionada pasaba por 12 meses de tratamientos antes de ser presentada al rey. 6 meses con mindorsa, aceite de mirra, 6 con perfumes y cosméticos refinados. Cada doncella tenía que completar 12 meses de tratamiento de belleza conforme estaba prescrito para las mujeres. Esther 2:12. No era solo estética. Era un sistema meticuloso de perfeccionamiento, disciplina y observación. Todo estaba bajo el control de Hegai, el eunuco responsable de las mujeres del harén, y fue ahí donde Esther brilló, sin forzar nada. No exigió privilegios, no intentó destacarse, y aún así ganó el favor de Hegai como ninguna otra. Esther alcanzó el favor de todos los que la veían. Esther 2:15. La gracia de Dios es silenciosa, pero irresistible. Esther no usó artificios ni intentó manipular el sistema. Su belleza venía acompañada de carácter, sabiduría y temor al Señor. Siguió la orientación de Hegai. No reveló su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había instruido. Y sin que nadie lo supiera, Dios estaba a punto de colocar a una sierva suya en el trono más improbable de la tierra. Finalmente llegó el día. Esther sería presentada al rey. No pidió vestidos lujosos, ni adornos extravagantes. Solo siguió lo que Hegai le indicó, y eso fue suficiente. Al verla, el corazón del rey Asuero fue cautivado. No había entre todas las mujeres del imperio alguien que le agradara tanto. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella alcanzó ante él favor y benevolencia más que todas las demás vírgenes. Esther 2:17. Asuero colocó la corona real sobre su cabeza y proclamó a Esther como reina de Persia. La coronación fue celebrada con un gran banquete, el banquete de Esther. El rey concedió regalos a los gobernadores, alivios fiscales al pueblo y proclamó un día de fiesta. Parecía una celebración humana, pero era la confirmación divina de un plan milimétricamente diseñado. Dios había colocado a una huérfana judía en el trono más alto de la tierra, y nadie lo sabía, ni el rey, ni sus consejeros, ni los enemigos de los judíos. Solo él. Cielo sabía que el rescate ya estaba en camino. Si esta historia te está tocando, escribe en los comentarios: Dios me posiciona donde Él quiera. Y si aún no estás suscrito al canal Conociendo la Palabra, este es el momento. Aquí cada historia bíblica cobra vida de forma profunda y emocionante. Haz clic ahora y activa la campanita. Verás la Biblia como nunca antes. Tal vez estés viviendo un tiempo de anonimato,
de preparación silenciosa, de procesos largos. Pero debes saber, cuando Dios quiere levantarte, Él usa incluso decretos imperiales para colocarte donde jamás imaginaste estar. Esther fue llevada al trono, sin saber que su misión no era ser reina, era ser intercesora. El trono fue solo, el camino, el propósito, aún estaba por venir. Mientras Esther celebraba su nueva posición, el palacio empezaba a cambiar. Un nuevo hombre ganaba espacio al lado del rey. Su nombre, Amán, y con él venía la amenaza más terrible contra el pueblo de Dios desde el exilio. Una guerra invisible estaba por comenzar. Esther ahora era reina. Las fiestas habían pasado, la corona había sido colocada, y el pueblo de Persia celebraba a la nueva soberana, elegida por Asuero. Pero para ella, nada había cambiado por dentro. Ella seguía siendo una judía en el exilio, con el alma moldeada por el ayuno, por la oración y por la fe enseñada por Mardoqueo. A pesar de estar en el palacio, Esther no olvidó quién era, ni quién la formó. Sabía que, detrás de los collares de oro y de las vestiduras de lino fino, había un propósito mayor, solo que aún no tenía idea de cuál era. Mardoqueo, aunque estaba fuera del palacio, seguía cerca. Pasaba los días en la puerta real, observando, atento, queriendo saber cómo estaba Esther. Un hombre común, pero con un agudo sentido de misión. Fue allí, entre los muros del palacio, que Mardoqueo escuchó, por casualidad, una conversación que lo cambiaría todo. Dos de los eunucos del rey, Bigtán y Teres, estaban tramando un atentado contra la vida de Asuero. El motivo de la conspiración no está claro en el texto, pero la intención era mortal: asesinar al rey. Mardoqueo inmediatamente envió un mensaje a Esther. Ella entonces informó al rey, en nombre de Mardoqueo. Los oficiales fueron investigados y la trama fue confirmada. Los conspiradores fueron ejecutados y el acto heroico de Mardoqueo fue registrado en los libros reales de la historia de Persia. Pero algo curioso ocurrió. Mardoqueo no fue recompensado. Nada, ningún honor, ningún regalo, ninguna promoción, solo silencio. Pero ese silencio era parte de la estrategia de Dios. Él solo estaba postergando la recompensa para el momento correcto. Cuando la justicia de Dios parece tardía, es porque Él está preparando el escenario para que sea completa. Mientras tanto, Esther mantenía su origen judío en secreto, conforme Mardoqueo le había instruido desde el principio. Ella seguía la orientación con sabiduría, incluso en medio de la realeza. Pudo haberse sentido segura. Pudo haber usado su posición para exhibirse o para favorecer su causa, pero esperó el tiempo de Dios. Porque la corona que llevaba no era solo un símbolo de gloria, era un recordatorio de que su misión aún no había comenzado. A veces, creemos que el milagro ya ocurrió cuando recibimos el sí de Dios, pero muchas veces el sí es solo el inicio de un proceso aún mayor. Esther fue coronada, pero su mayor misión estaba oculta detrás de la victoria. Aprende a esperar en silencio, a guardar el tiempo y no saltarte etapas, porque Dios solo revela el propósito en el tiempo perfecto. La Biblia guarda silencio respecto a las acciones de Esther durante un buen tiempo después de su coronación. ¿Qué nos dice eso? Que hay estaciones en las que Dios nos posiciona, pero nos esconde, que hay momentos en los que Él nos eleva, solo para prepararnos en secreto. Esther no apareció de nuevo en la narrativa por un tiempo, pero eso no significaba que Dios había dejado de actuar. Era el silencio antes de la batalla. En el próximo capítulo de la historia surgirá una nueva figura. Un hombre que será promovido a segundo al mando del imperio,
y junto con él vendrá el decreto más perverso jamás emitido contra el pueblo de Dios. Ese hombre era Amán. Y mientras Ester disfrutaba de la confianza del rey, el trono comenzaba a contaminarse con orgullo, ambición y odio disfrazado de lealtad. Cuando Dios posiciona a sus hijos, el enemigo también se mueve. Y es ahí donde comienzan las verdaderas guerras. Mientras Ester se adaptaba al ambiente del palacio y Mardoqueo permanecía atento a las puertas, un nuevo personaje ganaba protagonismo. Amán, hijo de Hamedata, el agageo. La Biblia no dedica muchos versículos para explicar quién era él, pero hay detalles poderosos en su genealogía. Amán era agageo, descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. ¿Y quiénes eran los amalecitas? Enemigos históricos del pueblo de Dios. Desde los tiempos del Éxodo, intentaron destruir a los israelitas en el desierto. Saúl había recibido la orden de Dios de destruir a Agag, pero lo perdonó. Y ahora, generaciones después, la línea de Agag resurgía con sed de venganza contra los judíos. O sea, lo que parecía ser solo una cuestión política, era, en realidad, una guerra espiritual antigua, reactivada en los pasillos del poder. Por razones que el texto bíblico no explica, el rey Asuero promueve a Amán a un cargo superior al de todos los demás príncipes. Se convierte en el brazo derecho del rey. Con esa posición, Amán exige respeto absoluto. Decreta que todos los siervos del rey deben inclinarse ante él, y todos obedecen menos un hombre, Mardoqueo. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba. Ester 3:2. Mardoqueo se niega a inclinarse, no por rebeldía política, sino por fidelidad espiritual. Sabía que inclinarse ante Amán, un hombre descendiente de los enemigos de Israel, era algo que violaba sus principios. Otros funcionarios intentan convencer a Mardoqueo, día tras día, para que se someta. Pero él permanece firme. Y cuando Amán se entera, estalla de furia, pero el odio de Amán va más allá de Mardoqueo. Decide que no basta con eliminar a ese hombre, quiere aniquilar a todo el pueblo judío del imperio. Amán traza un plan calculado y frío, lanza el Pur, que significa suerte, para decidir la fecha de la masacre. La fecha marcada es el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Entonces, con palabras cuidadosamente construidas, Amán presenta su plan al rey. Describe a los judíos como un pueblo diferente, que vive esparcido por el imperio, con leyes propias y peligrosas. Hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todos los otros pueblos, y no obedecen las leyes del rey. Por tanto, no conviene al rey tolerarlos. Ester 3:8. Amán ofrece una suma absurda de plata para los cofres del reino, a cambio de la autorización para exterminar a los judíos, y el rey, confiando plenamente en Amán, entrega el anillo real, símbolo de autoridad suprema, y permite que él redacte el decreto como le parezca. Amán no pierde tiempo. Se redacta un decreto oficial y se envía por medio de mensajeros a todas las provincias del imperio persa. El contenido era aterrador. Todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, serían asesinados en un solo día. Sus bienes serían saqueados. No habría misericordia, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey para que se destruyera, matara y aniquilara a todos los judíos, desde el joven hasta el anciano, niños y mujeres, en un solo día. Ester 3:13. Imagina el terror, el dolor, la sensación de abandono.
Los judíos, esparcidos en 127 provincias, estaban ahora oficialmente condenados por el gobierno. Y no había salida. Mientras el pueblo judío comienza a lamentarse en desesperación, la ciudad de Susa entra en confusión. Pero el rey y Amán se sientan a beber vino. El contraste es desgarrador. Un decreto genocida acaba de ser firmado, y los dos principales líderes del imperio están celebrando en silencio. ¿Cuántas veces parece que los impíos prosperan mientras los fieles son perseguidos? ¿Cuántas veces las estructuras de poder parecen moverse contra los hijos de Dios? Pero la historia de Esther nos recuerda: la sentencia de los hombres nunca es el punto final, cuando Dios aún no ha dado su última palabra. Amán escribió la muerte, pero Dios ya había preparado la liberación. Cuando Mardoqueo supo del decreto, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y ceniza, y fue hasta la puerta del palacio clamando con dolor y urgencia. Era hora de actuar, pero la única persona que podía hablar con el rey era alguien que hasta entonces escondía su identidad, y ahora debía revelarse o morir en el intento. La noticia del decreto de Amán llegó rápidamente a todas las provincias. Pero en Susa, donde estaban Mardoqueo y Esther, el impacto fue inmediato y devastador. Mardoqueo, al saber de la tragedia inminente, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se cubrió de ceniza, las señales del duelo más profundo en el mundo hebreo. Salió por la ciudad, gritando en voz alta, clamando ante las puertas del palacio, donde no se le permitía entrar vestido de luto. Y en cada provincia donde llegaba la palabra del rey, había entre los judíos gran lamento. Con ayuno, llanto y gemido, muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Esther 4:3. El pueblo judío estaba siendo empujado al borde del abismo, y su último recurso era clamar al Dios que parecía en silencio. Aislada en el palacio, envuelta en las rutinas de la realeza, Esther aún no sabía del decreto. Cuando sus siervas le informaron que Mardoqueo estaba vestido de cilicio, llorando en las puertas, ella se asustó. Le envió ropa nueva, intentando consolarlo. Pero Mardoqueo la rechazó. Aquello no era una cuestión de apariencia, era una cuestión de urgencia. Entonces Esther envía a su siervo de confianza, Hatac, para descubrir qué estaba ocurriendo. Mardoqueo le envía por medio de Hatac una copia del decreto de muerte, junto con un pedido claro: ve al rey, intercede, pide misericordia, usa tu posición para salvar a nuestro pueblo. Eso era todo. El momento había llegado. Lo que hasta entonces era una historia de belleza, gracia y honor, se convertía ahora en una historia de decisión, sacrificio y fe. Al recibir el mensaje, Esther responde con sinceridad: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado será muerto, a menos que el rey extienda su cetro de oro. Y yo no he sido llamada desde hace 30 días. Esther 4:11. Es decir, tendría que arriesgar su propia vida. Si entraba y el rey no aceptaba su aproximación, sería ejecutada. Y el rey estaba distante, alejado, en silencio. Así como Dios parecía estar. La respuesta de Mardoqueo es uno de los discursos más poderosos de la Biblia. Rompe cualquier zona de comodidad y recuerda a Esther quién es ella y quién es el Dios que la llamó. No pienses que, por estar en el palacio, escaparás. Si tú callas ahora, liberación y rescate vendrán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no fue para este momento que llegaste a la realeza. Esther 4:13-14. Allí, Mardoqueo revela su confianza. Dios va a salvar a su pueblo. La única duda es
Esther será el instrumento o una espectadora. Es como si él dijera, estás allí porque Dios te puso allí. Pero, ¿qué harás con esa posición? Esther, al escuchar esas palabras, se transforma. Algo cambia en su espíritu. El miedo da paso a la fe. La duda da lugar al coraje. Y la reina se convierte en intercesora. B. Reúne a todos los judíos que se hallen en Susa. Ayunen por mí. 3 días y 3 noches. Yo también ayunaré con mis siervas. Luego iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Esa es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Esther comprende, si su vida no sirve para cumplir el propósito de Dios, no vale la pena ser protegida. Decide entregar todo, la fama, la comodidad, el trono, su propia vida. Durante los 3 días de ayuno, el pueblo en Susa ora, llora, clama. Esther se prepara, no solo con vestiduras reales, sino con quebrantamiento. Ella no va como reina, va como sierva de Dios, porque quien se presenta ante el Rey de los hombres, respaldada por el Rey de Reyes, no va sola. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto en posiciones que no comprendes? ¿Cuántas veces te viste frente a algo demasiado grande, demasiado difícil, demasiado arriesgado? La historia de Esther nos muestra que las mayores victorias comienzan cuando dejamos de luchar por nosotros y empezamos a luchar por otros. Si Dios te puso donde estás, no fue por casualidad. Tu cargo, tu voz, tu influencia, tu dolor, todo puede ser instrumento suyo para salvar vidas. Pasaron 3 días. El ayuno terminó, y Esther, vestida con sus ropas reales, entró sola al patio interior del palacio, sin ser llamada. Su vida dependía de un gesto, un cetro, una mirada. Y entonces el rey la vio. Durante 3 días y 3 noches, la ciudad de Susa vivió algo inusual. No hubo fiestas, ni banquetes, ni risas. Solo silencio, gemidos y oraciones. Mientras el pueblo ayunaba, clamaba y esperaba por una intervención invisible, Esther también ayunaba. Ella, las siervas del palacio y toda la comunidad judía se unieron en una cadena de fe como nunca antes. Allí, el palacio que albergaba lujo y poder se convirtió en lugar de guerra espiritual. La reina no comía, no dormía, no planeaba estrategias políticas. Ella ayunaba, porque sabía que el trono de los cielos solo se mueve con rendición total. Al tercer día, Esther se levantó. El ayuno terminó, pero la tensión solo aumentaba. Escogió sus vestiduras reales, no cualquier ropa, sino el símbolo de su autoridad. Se vistió no solo como reina de Persia, sino como embajadora de un pueblo invisible y como intercesora de una alianza eterna. Sabía, iba al encuentro de un rey terrenal, pero llevaba consigo la misión del Rey de Reyes. Cada paso que Esther daba por los pasillos del palacio resonaba en los cielos. Cada metro recorrido hasta el salón del trono era un acto de fe, valentía y total dependencia de la misericordia divina. La escena es una de las más solemnes de toda la Biblia. Y aconteció que al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el patio interior del palacio del rey, frente a la sala del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en la sala del trono frente a la entrada. Esther 5:1. Allí estaba ella, sola, con el corazón acelerado, el alma rendida y el destino de miles de vidas en sus manos. Estaba prohibido entrar en aquel lugar sin ser llamada. El castigo era la muerte. Ahora todo dependía de un gesto. El rey Asuero alzó los ojos. Vio a Esther a lo lejos. La escena debió haber durado solo segundos, pero para ella fue una eternidad. Y entonces él extendió el cetro de oro, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro.
Esther 5:2. Lo que podría haber sido muerte se transformó en misericordia. La puerta se abrió, el corazón del rey se inclinó y el cielo comenzó a mover los hilos invisibles de la salvación. Asuero, encantado con ella, preguntó: ¿Qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther 5:3. Pero Esther no reveló nada. No actuó con prisa ni por impulso. Con sabiduría hizo una invitación. Si le parece bien al rey, venga hoy con Amán al banquete que he preparado para el rey. Esther 5:4. Plantó la semilla de la revelación. No confrontó a Amán de inmediato. Esperó el momento exacto, como quien sabe que está siendo guiada por Dios. Amán, lleno de orgullo, recibió la invitación como un honor. Un banquete solo para él y el rey. Eso infló aún más su ego. En el banquete, el rey volvió a preguntar: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? ¿Será concedida? Y nuevamente, ella lo pospuso. Si he hallado favor ante los ojos del rey, y si le place conceder mi petición, venga el rey con Amán al banquete que les prepararé mañana. Entonces responderé al rey. Esther 5:8. Esther no dudaba por miedo, dudaba por estrategia, porque sabía que la revelación tenía que ocurrir en el tiempo perfecto. ¿Cuántas veces Dios te pide que aún no hables, que esperes? Esther nos enseña que la sabiduría es saber el tiempo de actuar, el tiempo de hablar y el tiempo de callar. Dios no trabaja con ansiedad. Él trabaja con propósito, y lo que está siendo preparado en secreto será revelado con gloria en el momento justo. Mientras Esther esperaba el momento exacto, Amán salía del banquete radiante, pero al pasar por las puertas del palacio vio nuevamente a Mardoqueo, y el odio volvió a arder en su interior. Mardoqueo no se inclinaba. Lleno de ira, Amán regresó a su casa y fue incentivado por su esposa y amigos a construir una horca de 20 metros de altura para Mardoqueo. Aceptó la sugerencia y decidió que al día siguiente pediría al rey permiso para ejecutarlo. Lo que no sabía era que esa horca sería el escenario de su propia ruina. Esa noche, el rey no pudo dormir. No lograba conciliar el sueño. Mandó traer los libros reales para que se los leyeran, y al oír un pasaje olvidado de la historia, el nombre de Mardoqueo fue recordado. Mientras el enemigo tramaba su muerte, Dios ya comenzaba a exaltar al que él quería destruir. La Biblia dice que esa noche, tras el primer banquete de Esther, el rey Asuero tuvo insomnio. Parece un detalle aleatorio, pero en historias guiadas por el cielo, ningún detalle es por casualidad. Esa misma noche, el rey no pudo dormir. Entonces mandó que trajeran el libro de las crónicas, el registro de los acontecimientos importantes del reino, y le fueron leídos al rey. Esther 6:1. Asuero pudo haber pedido música, o vino, o una nueva fiesta, pero algo lo inquietaba. Dios le había quitado el sueño, porque había llegado la hora de recordar lo que había sido olvidado. El libro de las crónicas fue abierto, y se leyó un episodio específico, la vez en que Mardoqueo descubrió y denunció la conspiración de 2 eunucos que planeaban matar al rey. El evento había sido registrado, pero Mardoqueo jamás fue recompensado. El rey, sorprendido, preguntó: ¿qué honor o recompensa se le concedió a Mardoqueo por esto? La respuesta fue clara: nada se le hizo. En ese instante, algo se movió en el corazón del rey. Decidió honrar a ese hombre fiel, y no solo con palabras, sino con reconocimiento público. Mientras el rey aún reflexionaba sobre cómo honrar a Mardoqueo, Amán entró en el patio exterior del palacio, ansioso por pedir la ejecución del mismo hombre. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el rey lo llamó. Amán, ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Esther 6:6. Amán, lleno de ego, pensó:
¿A quién podría desear el rey honrar más que a mí? Entonces describió la mayor honra que podía imaginar. Que traigan las vestiduras reales que el rey suele usar, y el caballo que el rey monta, y se ponga una corona real sobre su cabeza. Entréguese todo esto a uno de los nobles príncipes del rey, para que vista al hombre y lo lleve a caballo por la plaza de la ciudad, proclamando delante de él: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Esther 6, 7, 9. El rey entonces dijo: pues bien, apresúrate y haz exactamente eso con Mardoqueo, el judío, que está sentado a la puerta del palacio. No omitas nada de lo que has dicho. Esther 6:10. Imagina la escena. Amán, que había venido a pedir la muerte de Mardoqueo, es obligado a vestirlo con las ropas del rey, colocarlo en su caballo y guiarlo por las calles gritando elogios. Mientras el pueblo miraba atónito, Amán lideraba la procesión de exaltación de aquel que despreciaba. Cada paso por las calles de Susa era una puñalada en su orgullo. El hombre que representaba todo lo que Amán odiaba estaba siendo honrado como héroe nacional. Lo que parecía injusticia, retraso, silencio, se convirtió en escenario de justicia divina. Mardoqueo, tras ser honrado, regresó a la puerta del palacio, humilde como siempre Amán. Corrió a su casa humillado y avergonzado. Al contar todo a su esposa y amigos, Ceres, su mujer, dijo una frase profética: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de la descendencia de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que ciertamente caerás delante de él. Esther 6:13. Mientras ella pronunciaba estas palabras, llegaron los eunucos del rey para llevar a Amán al segundo banquete de Esther, el banquete donde su destino sería sellado. Dios nunca olvida a los fieles. Puede parecer que el bien es ignorado, que los justos son olvidados, que los malos prosperan. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Él no solo recompensa, Él expone, Él invierte posiciones. Lo que era caída se vuelve ascensión. Lo que era exaltación sin honra colapsa en humillación pública. En el segundo banquete, el rey finalmente mira a los ojos de la reina y pregunta: ¿qué deseas? Y Esther no duda. Revela su identidad, señala al enemigo, expone la trama. Y ese mismo día, la justicia cae con todo su peso. El segundo banquete había sido cuidadosamente preparado por Esther. La mesa estaba servida, el vino en las copas, el rey expectante, Amán inquieto. Pero algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo. La tensión flotaba en el aire. La sonrisa de Esther escondía un dolor ardiente en su pecho, el dolor de ver a su pueblo condenado a muerte. El rey Asuero, complacido, pregunta por tercera vez: ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino te será concedido. Esther 7:2. Esta vez ella no lo posterga, no duda, no se esconde. El momento había llegado. Con voz firme, ojos llenos de emoción y una valentía nacida del ayuno y la oración, Esther dice: si he hallado favor ante tus ojos, oh rey, y si al rey le parece bien, concédeme la vida. Ese es mi deseo, y también la vida de mi pueblo. Ese es mi pedido. Esther 7:3. El rey se sorprende. ¿Salvar su vida? Ella continúa: pues hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Esther 7:4. Asuero se levanta, confundido y furioso. ¿Quién es ese? ¿Dónde está el hombre cuyo corazón ha concebido hacer tal cosa? Esther 7:5. Y Esther señala, con dignidad y firmeza levanta el dedo y revela: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Esther 7:6. Amán se queda helado. El rey se levanta lleno de ira. La traición lo atraviesa como una lanza. Amán,
a quien había exaltado, que llevaba el anillo real, que bebía en su mesa, era el responsable de intentar matar a su propia reina y al pueblo de ella. Asuero sale al jardín del palacio, desconcertado. Mientras tanto, Amán cae sobre el diván donde está Ester, suplicando por su vida. El hombre que planeó el genocidio ahora suplica misericordia a la mujer que intentó exterminar. El rey regresa y ve a Amán caído sobre el lecho de la reina. Interpreta el gesto como un ataque o una osadía imperdonable. ¿Acaso también quieres violar a la reina en mi propia casa? Ester 7:8. Las palabras sellan el destino de Amán. Inmediatamente los guardias lo cubren con un velo, señal de que sería ejecutado. En ese momento, uno de los oficiales del rey dice: «He aquí que hay en la casa de Amán una horca de 50 codos de altura, que él preparó para Mardoqueo, el mismo que salvó la vida del rey». Ester 7:9. Asuero ordena: «Cuélguenlo en ella». Y así Amán es ejecutado en la misma horca que había preparado para su enemigo. Amán, que ascendió a la cima del imperio con ambición y vanidad, cayó con violencia y vergüenza. Pensó que destruiría a los judíos, que acabaría con Mardoqueo, que triunfaría con poder, pero descubrió de la forma más amarga que Dios siempre tiene la última palabra. Y cuando Dios decide invertir los papeles, lo hace de manera pública, justa y definitiva. Mardoqueo permaneció fiel, Ester se arriesgó, el pueblo ayunó, y el cielo respondió con un golpe fulminante contra el enemigo. Dios no gritó, no apareció en sueños, no envió ángeles, pero movió las piezas con absoluta perfección, cuando parece que nada está sucediendo. Dios solo está preparando el escenario para actuar con gloria. A veces nuestros enemigos se levantan con fuerza y parece que todo está perdido. Pero la historia de Amán nos muestra que nadie puede detener los planes de Dios. Toda horca armada en contra el justo puede convertirse en la trampa del mismo impío, pero aún quedaba un problema. El decreto de muerte contra los judíos seguía siendo válido. En Persia, ningún decreto firmado por el rey podía ser revocado. ¿Cómo salvar a un pueblo condenado por la propia ley del imperio? En el próximo bloque, la sabiduría de Ester y la autoridad de Mardoqueo unirán fuerzas para reescribir la historia. Después de la caída de Amán, el palacio pareció respirar aliviado. Pero aún había un enorme problema en el horizonte. El decreto de aniquilación de los judíos, sellado con el anillo real, seguía vigente. Según las leyes persas, ningún decreto oficial del rey podía ser revocado, ni siquiera por él mismo. O sea, la sentencia de muerte aún estaba en pie. La fecha del exterminio se acercaba. El pueblo seguía en riesgo. Era como si la victoria sobre Amán fuera apenas la primera batalla. La verdadera guerra aún estaba por venir. Ester, una vez más, entra en la presencia del rey, pero esta vez no con miedo. Entra como reina, como intercesora y como defensora de su pueblo. Se lanza a los pies del rey, llorando y suplica: si le place al rey y si he hallado favor delante de él, que se revoquen los decretos de Amán, que escribió para exterminar a los judíos. Ester 8:5. Asuero, entonces, ofrece la única solución posible. Escribid, pues, acerca de los judíos, lo que os parezca bien, en nombre del rey, y selladlo con el anillo real. Ester 8:8. Y entrega autoridad total a Ester y Mardoqueo para redactar un nuevo decreto. Mardoqueo, ahora exaltado a una posición de autoridad en el reino, con el anillo del rey en el dedo, escribe un nuevo decreto, que en el día marcado para la masacre, los judíos en todas las provincias tenían permiso para defenderse. Podían unirse, proteger a sus familias, responder a los ataques y destruir a quienes intentaran matarlos.
Los judíos en todas las ciudades estaban autorizados a reunirse y proteger sus vidas, destruyendo, matando y aniquilando a cualquier fuerza armada que los atacara. Ester 8:11. Copias del decreto fueron enviadas por todo el imperio, en todos los idiomas. El nuevo decreto trajo esperanza y valentía a un pueblo que ya se preparaba para morir. Para los judíos hubo luz, alegría, gozo y honra. Ester 8:16. En cada ciudad, en cada provincia donde llegó el nuevo decreto, los judíos comenzaron a celebrar, a reunirse, a fortalecerse, y algo extraordinario ocurrió. Muchos entre los pueblos del imperio se hicieron simpatizantes de los judíos, pues vieron la mano de Dios sobre ellos. Finalmente llegó el día marcado en el decreto antiguo, el 13 del mes de Adar. Los enemigos de los judíos se armaron para atacarlos, pero los judíos estaban listos, unidos, fortalecidos y autorizados a luchar. En todas las provincias vencieron. Los oficiales, gobernadores e incluso los soldados pasaron a respetarlos, pues el temor de Mardoqueo había caído sobre todos. En Minchon, Susa, capital del imperio, los judíos mataron a 500 enemigos, incluidos los 10 hijos de Amán. Al día siguiente, a pedido de Ester, los cuerpos de los hijos fueron colgados en la horca, como símbolo de que la justicia se había cumplido. Los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron con sus adversarios lo que quisieron. Ester 9:5. En todo el imperio, el pueblo de Dios prevaleció. No fue por fuerza, no fue por número, fue por un decreto celestial, ejecutado a través de la fidelidad de Ester, la valentía de Mardoqueo y la alianza eterna con el Dios de Israel. Después de la gran victoria, Mardoqueo escribió a todos los judíos del imperio, estableciendo una nueva celebración, que los días 14 y 15 del mes de Adar se celebraran cada año, como los días en que los judíos obtuvieron alivio de sus enemigos y cambiaron el lamento en alegría. Ester 9:21-22. Esta celebración fue llamada Purim, derivada de la palabra pur, el sorteo que hizo Amán para escoger el día del exterminio, la misma suerte que el enemigo usó para destruir, fue transformada en una memoria viva del rescate. Purim se convirtió en una fiesta de gozo, intercambio de regalos, ayuda a los necesitados y gratitud por la fidelidad de Dios. Porque el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, procurando el bienestar de su pueblo y hablando en favor de toda su descendencia. Ester 10:3. El hombre que se negó a inclinarse, ahora era reverenciado en todo el imperio, y Dios, que parecía callado al principio, ahora tenía su nombre exaltado a través de la historia, de la salvación y de la fidelidad de su pueblo. Dios no solo libra, Él transforma el dolor en fiesta, el luto en danza, la sentencia en testimonio, y lo que era una historia de exilio, miedo y genocidio, se volvió legado, fe y celebración. El libro de Ester nos enseña que no existe silencio que Dios no pueda llenar con gloria, y que su propósito jamás será frustrado, aunque demore, aunque pase por cruces y horcas. El libro de Ester comenzó sin el nombre de Dios, sin profetas, sin milagros visibles, sin manifestaciones sobrenaturales. Pero aún así fue uno de los mayores actos de liberación en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque la acción de Dios no depende de cuánto se manifiesta, sino de cuánto estamos dispuestos a confiar, incluso cuando parece escondido. La historia de Ester es la prueba de que la providencia de Dios es real, incluso cuando no es obvia. Ester no era una guerrera, no era una sacerdotisa, no era una profetisa, era una huérfana, criada por su primo,
que aprendió a escuchar, a esperar, a ayunar, a observar y a entregarse. Ella no ganó batallas con espadas, las ganó con silencio, sabiduría, oración y valentía. Lo que la convirtió en heroína no fue su posición, fue su entrega total a Dios. El silencio de Dios no significa ausencia. Incluso cuando no hay señales, ni visiones, ni respuestas inmediatas, Él está obrando. Esther nos enseña a confiar en los bastidores del cielo. Toda posición es un llamado. No importa dónde estés, en el trabajo, en la familia, en un momento de crisis o en un tiempo de paz. Si Dios te puso allí, hay un propósito más grande de lo que imaginas. El coraje no es ausencia de miedo. Esther tuvo miedo, pero decidió actuar aún con miedo. El coraje es obedecer, aún con riesgo, aún sin garantías. El ayuno y la oración preceden al favor. Antes de enfrentar al rey, enfrentó el cielo, en ayuno. Sabía que la victoria no venía de la estrategia, sino de la dependencia de Dios. Toda horca preparada contra el justo puede volverse contra quien la construyó. Amán cayó en su propia trampa. El enemigo puede tramar planes, pero Dios tiene la última palabra. Tal vez tú te sientas como Esther al principio, sin lugar, sin propósito, sin voz, pero Dios te dice: yo te puse exactamente donde estás, para un tiempo como este. Tal vez te sientas como Mardoqueo, siendo fiel, pero olvidado. Y Dios te responde: la recompensa está en camino, nunca olvido a los que me sirven. Tal vez sientas que estás rodeado, como los judíos en las provincias persas, y el Espíritu te dice: ayuna, ora, cree, porque en el día marcado para tu caída será el día de tu victoria. Purim no es solo una celebración, es una memoria viva de que Dios revierte decretos, de que transforma el sorteo en salvación, el silencio en respuesta, a los huérfanos en reyes, los sacos de tristeza en vestiduras reales. Que Purim ocurra en tu casa, que el luto sea cambiado en danza, que la sentencia sea anulada, que el enemigo enmudezca, que Dios aparezca, aunque sea entre bastidores. Hoy Dios está buscando nuevos Esteres, hombres y mujeres dispuestos a decir: si perezco, que perezca, pero no me callaré. Gente que intercede, que ayuna, que se pone en la brecha, gente que no huye de su tiempo, gente que entiende que fue llamada para un tiempo como este. Si esta historia te tocó, comenta aquí: estoy aquí para el tiempo que Dios me llamó. Comparte este video con alguien que está luchando en silencio y necesita recordar que Dios nunca abandona a los suyos. Y si aún no estás suscrito, haz clic ahora en el botón del canal. Conociendo la palabra, activa la campana y sigue con nosotros sumergiéndote en las historias más emocionantes de la Biblia, contadas con verdad, alma y poder.